Con 23 minutos, no se olviden que en próximos minutos, en 7 minutos estaremos ya con el presidente Rafael Correa. Sé que está ahorita conectado, ya está conectado, efectivamente. Está conectado Rafael Correa Delgado, lo vemos en pantalla en segundos nada más. Sofía, esta entrevista es muy importante por dos razones. Uno de los grandes decisores de la política ecuatoriana ha sido Rafael Correa, ahí lo tenemos en pantalla. Estimado presidente, ¿cómo está? Buenas tardes por allá, buenos días por acá, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Encantado de tener esta entrevista con ustedes, Sofía, Orlando. Feliz cumpleaños, ¿ah? Ya llegaste a los 60, me Ya faltan como estoy 20 ahí. años para Ya alcanzarte. te alcancé. Y un inmenso abrazo a través de las ondas de Radio Pichincha Universal a toda nuestra querida provincia de Pichincha y a la patria entera. ¿Cómo ha recibido esta noticia del decreto de muerte cruzada? Usted seguramente era una posibilidad que se barajaba, pero en las condiciones en las que se ha dado con la actuación y los pronunciamientos primeros de las Fuerzas Armadas, el ver militarizado prácticamente algunas instituciones como la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral, ¿qué se le pasa por la cabeza? En los últimos 6 años nada sorprende, por favor, Sofía, lo que hemos vivido. Acuérdese la consulta del 2018, una tomadura de pelo para el pueblo ecuatoriano. El Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, un golpe de Estado, o se declaró por encima de la Constitución. 6, 7 meses que declararon vacancia constitucional. A la fuerza se tomaron el Consejo de Participación. Una raya más al tigre, pero obviamente rompe el Estado de Derecho porque es evidente que no hay un estado de conmoción interna, la causal que invoca el decreto para llamar a muerte cruzada, que sí es atribución presidencial. Artículo 148 de la Constitución hecha por nosotros mismos, pero con los causales correspondientes. Y no existe esa causal conmoción interna. Lo que existe es un juicio político en estricto apego a la Constitución, en el cual parece ser que Lazo no pudo comprar a todos los asambleístas, iba a ser destituido y prefirió llamar a elecciones anticipadas. Entonces no sorprende nada con lo vivido estos años en Ecuador. Sí creo que es una acción desesperada de Lazo, que lo único que hace es hundirlo más en el basurero en que se está enterrando. Presidente, una de las cosas que quedan latentes o secuelas de esta decisión tomada el día de hoy por parte de Guillermo Lazo es que en la práctica lo que se está investigando desde la política, desde la legislatura como acto de fiscalización pura es la realización de actos de peculado. En la práctica concreta esto deja en claro una suerte de impunidad con respecto a la investigación. Bueno, depende de la fiscalía que continúe, este era el control político, pero es obvio que la fiscal es cómplice de Lazo y de Moreno y los han encubierto todos estos años. Compare, acaban de allanar el Consejo de Judicatura. La fiscal allanando el Consejo de Judicatura del cual depende. ¿Y cuándo allanó al gran padrino? Pues a Danilo Carrera. Se demoró 5 años en lo de Investment, esa cuenta se sabía del 2018, pero como Moreno estaba persiguiendo a los correístas, como Moreno puso a Salazar, era su patrón, entonces esperaron a que acabe la tarea y cuando no les quedó más remedio, ahí empezaron, porque todavía no es que ejecutan grandes cosas, con la investigación de Investment, o con el juicio y con las acciones judiciales pertinentes, pero eso se sabe hace 5 años. En todo caso, Lazo debió irse solo con Pandora Papers. Yo creo que alguna vez hemos perdido ya la referencia entre el bien y el mal. Hemos vivido tales niveles de inmoralidad que lo inmoral se ha hecho cotidiano. Ya tenemos un estado de amoralidad, no poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿saben lo que es Pandora Papers? Un escándalo mundial, una investigación hecha por 600 periodistas no correístas, ¿no? Internacionales, que descubren a 3 presidentes latinoamericanos con cuentas secretas en paraísos fiscales, uno de ellos Lazo, ¿no? 3 presidentes en ejercicio. También hubo primer ministro de Europa que tuvieron que renunciar y aquí no pasó nada. Y lo que hace un contralor encargado, cómplice de Lazo, es justificarlo cuando eso demostraba que había engañado, porque para ser candidato no puede tener operaciones en paraísos fiscales, había cometido perjurio, había evadido impuestos y tantos otros delitos. No pasó nada. Luego vino el caso de aduana. ¿Usted ha visto algo que se ha hecho contra Juan José Pons? Pelucón insigne y comensal de todos los presidentes de la partidocracia, ¿no? No se hizo nada con el reparto de las aduanas. Y luego viene el gran hermano. ¿Qué se hace contra Danilo Carrera? Por un instante imaginen que a nosotros nos hubieran descubierto la 10ª parte de lo que descubrieron, perdón, con el gran padrino. El gran padrino. Hubieran allanado a nuestros padres, familia, hijos, tataranietos, a todo el mundo enseguida, Diana Salazar. Aquí no se hizo nada contra Danilo Carrera, el principal implicado. No se ubicó a Cherry, el principal testigo, no se le dio protección y apareció brutalmente muerto, torturado. Entonces, ya nos acostumbramos a este estado de cosas, pero es gravísimo lo que se vive. Esta es una raya más al tigre, lo de Flopec.
pero Lazo debe irse, no de la presidencia, debe irse a la cárcel hace rato. Este artículo 148 de la Constitución, ¿qué escenarios preveía cuando se hace la Constitución de Montecristi en el 2008? ¿Qué escenarios preveía? Porque yo siento, y es mi criterio personal, de que ahí hay un vacío en esto de la grave crisis política o conmoción interna, porque no se habla de que requiera el control constitucional, específicamente esta parte del texto. No hay ningún vacío, Sofía. Debemos entender que para que la democracia funcione se requiere instituciones virtuosas. La Constitución es muy virtuosa, tiene cosas muy buenas, pero se requiere individuos políticos virtuosos, y eso es lo que no tenemos. Entonces, el que quiere hacer trampa, ponga la mejor Constitución del mundo y va a hacer trampa, no nos engañemos. La calentura no está en la sábana. ¿Por qué se puso esa figura, anticipar elecciones, tanto por parte de la Asamblea o por parte del presidente, que se llama muerte cruzada? Artículo 130, cuando la anticipa la Asamblea, con 2/3 de los votos, o artículo 148 cuando lo hace el presidente, para evitar pues lo que hemos vivido en el Ecuador. O sea, es obvio que hay fraudes democráticos, un Abdalá Bucaram, un Yamil Maguad, un Lucio Gutiérrez, pero también era obvio que como no daba ventanas salidas de escape las constituciones anteriores, no daban, se forzaba la constitución, se rompía la constitución para sacar esos presidentes. Abdalá, a mí me parece lo peor de la política ecuatoriana, pero lo votaron 44 legisladores pues, que se convirtieron en psiquiatras y lo declararon loco. Por más que Abdalá sea lo que es, la peor porquería de la política ecuatoriana, yo no puedo conectar cosas así. Para evitar, reconociendo que hay fraude democrático, que tienen que ser solucionados, pero para evitar que se rompa la Constitución, que se solucione dentro del marco constitucional, democrática, pacíficamente, recuerden que esto ha costado hasta muertos la institución de los presidentes, se crearon estas figuras que son muy buenas, son figuras parlamentarias para hacer un presidencialismo flexible. Yo creo en el sistema presidencialista, creo en el sistema presidencialista fuerte, se necesita capacidad de ejecución para sacar adelante a nuestros países, pero flexibles también en el sentido de que si hay un fraude democrático como lo es Lazo, tiene que haber mecanismos pues mandarlo a la casa, para mandarlo a la casa. Hay gente, nos quieren convencer, cuando les conviene, porque conmigo pedían todos los días mi destitución, que democracia va a aguantar cualquier farsante cada 4 años. Eso es un error garrafal. La esencia de la democracia es que es un mandato en las urnas y el elegido tiene que cumplir ese mandato. Si no lo cumple, si resultó un mentiroso como Lazo, un inepto, un corrupto, tiene que irse a la casa. Y gracias a Dios la Constitución del 2008 presenta esos mecanismos que le hemos llamado muerte cruzada, pero que es la anticipación de elecciones. Entonces no hay ningún vacío. Lo que pasa es que usted puede tener las instituciones más virtuosas con gente no virtuosa, siempre va a haber lugar para la trampa. En ese sentido, entonces, presidente, uno de los argumentos principales que la Revolución Ciudadana, los asambleístas y, por supuesto, en general, la organización que usted lidera, también planteaban como un elemento fundamental la muerte cruzada y, además, la disposición a poner los cargos de los asambleístas en función de los intereses de la patria. En ese escenario se abren, entonces, dos campos de análisis. El uno es el proceso electoral que viene a continuación y segundo es el manejo del Estado por parte de Guillermo Lazo. Ya se habla de leyes y de proyectos de ley urgentes que tienen que ver con la reforma laboral, con la contratación pública, es decir, se inicia una etapa en la que el gobierno podría aplicar muy radicalmente su proyecto neoliberal. Esto tendría sus consecuencias. Quiero que primero abordemos eso para después ver de qué manera esto va a incidir en una campaña electoral que se anuncia ya. Mira, Orlando, si un problema tenemos que ser muy coherente, porque en política eso es un problema. Nosotros no ajustamos el discurso a la coyuntura. Claro que pedíamos muerte cruzada. Cuando el país se nos iba de las manos, ensangrentado, violencia, dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina, con 5.6 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Acabamos el 2022 con 24. Si sigue la tendencia, acabaremos con 35 por cada 100.000 habitantes y seremos los 15 países más violentos del mundo. Por supuesto que eso se puede interpretar como conmoción interna, cuando la gente no puede salir a la calle, ¿no? Pero era en ese momento, pues no cuando empieza un juicio político. Pues. Es evidente que la intención de Lazo es evitar el impeachment, la censura en el juicio político. Entonces no tratemos de tapar el sol con un dedo, aquí no hay ninguna contradicción. En su momento, por la grave conmoción interna que vivíamos, la insatisfacción ciudadana, la violencia, la inseguridad, las mafias, la toma del Estado por parte de las mafias, porque ese es otro cuento, ¿no? La mafia albanesa, y la culpa es de Correa porque va a entrar a todo el mundo. Primero, no es cierto que vamos a entrar a todo el mundo. Segundo, ¿sabe cuántos albaneses? ¿Alguien se ha tomado la molestia de revisar cuántos albaneses hay en Ecuador? Hay 160 más o menos. Supóngase que todos sean tipos en capacidad, en plena vida activa, en capacidad de ser jefe mafioso. ¿Ustedes creen que no van a descubrir
la mafia albanesa en 360 albaneses. Lo que pasa es que te involucra a la policía, pues los narcogenerales. Entonces, por eso es que no se descubre eso, ¿no? Entonces, el problema, crimen organizado hay en todas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos. El problema es que en Ecuador, ese crimen organizado, esa mafia albanesa, se ha tomado instancias del Estado. Ese es el problema. Y ese es el gobierno de Lazo. Entonces, por eso pedimos en su momento la muerte cruzada por conmoción interna, pero con un juicio político en marcha ya no es dable. Pues, obviamente se está forzando la Constitución. Eso es que puede gobernar 3 meses por decreto, sí. Lazo es inepto y tonto y vanidoso. La mezcla de incapacidad, vanidad, es una bomba atómica. Puede arriesgarse eso, pero en 3 meses ya no tiene el poder, pues tendrá que responder. Y muy probablemente lo tengamos nosotros y volverá a la patria a ser de todos los ecuatorianos en función del bien común, en función de la banca, no en función del Banco de Guayaquil, ¿no? Y tendrá que rendir cuentas por sus actuaciones. Entonces sería un poco suicida el asunto, pero sí, tiene razón en eso. En el estado en que se encuentra Lazo, su vanidad, su soberbia y sus limitaciones muy graves, ¿no? Cualquier cosa se puede esperar. Pero hoy se han pronunciado varios colectivos ciudadanos, porque el problema no es que se vaya Lazo, sino el problema es lo que deje haciendo en este tiempo. Por ejemplo, ya en estas reformas del Código Tributario ha planteado carácter de la información tributaria, que se reemplace y de alguna forma que se cerque la información, que sea de carácter reservado para la administración tributaria, de lo que estaba diciendo, y hay algunas críticas ya al respecto, que pues se estaría tratando de ocultar la información tributaria. El problema es que pueda pasar, se ha dicho ya, reformas laborales que no pasaron en su momento un control constitucional también, es decir, ¿tenemos que temer lo que pueda ocurrir en estos meses? Aguantar 3 meses, hemos aguantado 6 años. A mí sí, yo soy un poquito de doble moral en eso. Sí, esa reforma tributaria que presenta Lazo tiene trampa. Primero es volver a lo que tenía, que ellos mismos derogaron, ¿no? El nivel de deducibles en la declaración de impuesto a la renta, que además tenía un doble efecto, tener un sistema mucho más justo, el que mucho gaste en salud, poder deducir esos gastos, pero a la vez que mayor control en la recaudación, eficiencia en la recaudación, porque si usted puede deducir los gastos en salud, ya le va a pedir factura al médico, al odontólogo, no al dentista, y con eso ese dentista, ese médico van a tener que pagar impuestos que antes no pagaban. Eso lo hicimos nosotros. Vinieron esto y rebajaron la deducción y están volviendo a retomar eso que ya lo hicimos hace 15 años, ¿no? Ese es el retroceso del país. Pero nos están metiendo, sí, la yapa, como decimos, ¿no? En Ecuador, que es que sea confidencial la información para que nadie sepa cuánto pagan de impuestos los ricachones y puedan seguir evadiendo impuestos. Pero escandalizarse por eso a estas alturas. Recuerde que hace unos meses eliminaron el impuesto a las herencias, su herencia, y nadie se escandalizó. Recuerda que hace unos meses, muy pocos meses, como ha subido el riesgo país, los bancos se tendrían que endeudar en el exterior, ¿no? Más caro. Plantearon incentivos, le hace subsidios, regalarle plata del pueblo ecuatoriano a los bancos por $200 millones para ayudar a los pobrecitos bancos que están rompiendo récord en utilidades, entre ellos el Banco de Guayaquil. Y nadie se ha escandalizado. A mí sí me molesta un poquito el oportunismo que ahora se escandalizan por el menor de los problemas, digamos. En todo caso puede hacer lo que le dé la gana a Lazo. La solución está en las manos del pueblo ecuatoriano. Si continúa la muerte cruzada, que puede ser derogada porque es inconstitucional, el presidente de la Asamblea ya ha presentado una acción de inconstitucionalidad, una acción constitucional de protección, pidiendo a la Corte que pare eso porque es inconstitucional, y tiene razón, ¿ya? Por si acaso, nosotros preferimos las elecciones, creemos que es una solución integral. Es el dilema moral, ¿no? Entre lo correcto y lo bueno, lo mejor, lo óptimo es elección. Sin embargo, lo correcto es que continúe el juicio político porque el llamado a elecciones de parte de Lazo no cumple con todos los requisitos constitucionales. En todo caso, nosotros, si continúan las elecciones, la solución está en manos del pueblo ecuatoriano. Denos una victoria contundente, con mayoría de asamblea, que es mucho más difícil, porque perjudicarnos a nosotros, María Paula Romo con Moreno, a los cuales no les importaba el país, solo destruir el correísmo, cambiaron el método de Hond al método de Webster, que atomiza la asamblea. Es mucho más difícil tener mayoría o tener partidos, grandes bloques, y eso es uno de los problemas de la corrupción y de la falta de gobernabilidad. En todo caso, con más ganas que nunca, votar por Revolución Ciudadana, lista 5, darnos mayoría, darnos la presidencia, y todas esas barbaridades que quieren hacer en estos meses, como las que hicieron anteriormente, serán no solo derogadas, sino que tendrán que responder política y judicialmente por todos los abusos que han cometido. Pero, presidente, aquí le invito a una reflexión sobre lo que implica el poder absoluto en manos de un presidente neoliberal,
no hay antecedentes de que ellos actúen democráticamente, se lo ha reconocido en muchos espacios. Yo le pregunto lo siguiente, ¿qué garantías tiene la Revolución Ciudadana de no ser proscrita de nuevo en un periodo del cual pueden utilizar las herramientas, entre comillas, legales y constitucionales para garantizar la continuidad del proyecto neoliberal iniciado con Lenín Moreno? No hay ninguna garantía, pues eso depende del pueblo ecuatoriano. A nosotros nos han perseguido 6 años y hoy la gente está reaccionando. Hoy todo el mundo dice, ¿por qué no regresa Correa? Pero en el 2018 ganaron una consulta que le dijimos que era un golpe de Estado. Le dijimos lo que iba a producir. Nos quedamos cortos, ¿eh? Pero gran parte se lo anticipamos. Tuvo un golpe de Estado, se van a tomar el Estado, van a poner a los más pillos con tal de que nos persigan y para proteger sus negocios. Nos quedamos cortos. Pero ganaron esa consulta. Claro, con cancha inclinada, todo lo que usted quiera. Pero 63% del pueblo ecuatoriano votó a favor de esa consulta. Desde hoy se dieron cuenta de que todo lo que decíamos era realidad y ya cambia el humor de la opinión pública y del público en general. Pero más tarde se hizo otra mentira y nuevamente vuelve a cambiar. Entendamos que si nosotros nos dejamos engañar, como nos dejamos engañar en 2018, mucho tiempo después de que yo dé la presidencia, si nos dejamos manipular, si no tenemos sentido crítico, seguirán haciendo lo que les da la gana y robándonos no solo a nosotros nuestra libertad, nuestra reputación, nuestra tranquilidad, sino robándole a ustedes la democracia, porque proscribieron o intentaron proscribir, y en gran parte lo lograron, a la fuerza política más grande del Ecuador. Porque con una sentencia por influjo psíquico, que supuestamente por influjo psíquico yo manejaba una organización dedicada a los sobornos, me impidieron regresar al país, me impidieron ser candidato y hicieron presidente a Lazo. No solo que me roban mi reputación, mi libertad, mi tranquilidad, sino que le robaron a todos ustedes la opción de elegir. Pero eso no lo voy a solucionar yo. No lo va a solucionar la mejor constitución del mundo. Lo van a solucionar ustedes, el pueblo ecuatoriano, dejando de ser indiferente y impidiendo que los engañen. El gran Simón Bolívar decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por el engaño. Nos han dominado por ambas, la fuerza y el engaño, estos últimos años. No quiero dejar de mencionar esta cosa, solamente discúlpeme, Sofi, una cosita que es muy puntual, porque ya han comenzado a surgir comentarios, algunos incluso opinólogos de siempre. En una radio en la mañana de hoy, por ejemplo, decían algunos comentaristas del lado del gobierno que todo menos los correístas, y eso incluye, ya se está instaurando que el presidente podría, por ejemplo, destituir a los actuales consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, porque según estos comentaristas forman parte del aparato político de la Revolución Ciudadana, etcétera, etcétera. Es decir, además de eso, no nos olvidemos un detalle muy importante, digamos que dejan al Consejo de Participación Ciudadana, este Consejo de Participación designa al Contralor, por ejemplo, y no tiene quien lo posesione porque no existe asamblea. Es decir, se están construyendo, ¿usted cree que ya efectivamente había todo un montaje alrededor de utilizar todas estas herramientas para un poder totalitario en términos absolutamente literales? Pero, Orlando, eso es lo que te digo, ¿qué nos sorprende? Tuvimos un viejo loco, chiflado, malvado, Trujillo, ¿ya? Que dijo que estaba por encima de la Constitución, pues, y todo el mundo lo aplaudió. Declararon 6, 7 meses, destituyeron a la Corte Constitucional y declararon 6 meses de vacancia constitucional, un golpe de Estado, la destrucción del Estado de Derecho. ¿De qué nos sorprendemos? Entonces, sí veo ahí, como te decía, un oportunismo en ese sentido. El pueblo ecuatoriano tiene que aprender a que no nos importa lo que digan los opinólogos, ¿no? Deshonestos, cómplices del status quo, sino lo que ellos piensen, y por eso no deben dejarse engañar. La mejor arma que tenemos son las urnas, nuestro voto, y con eso podemos solucionar las cosas, digan lo que digan esta gente. Por supuesto que van a decir todos contra el correísmo. ¿Por qué? Porque el correísmo hasta tuvieron que pagar impuestos, hasta el hijo de la empleada doméstica iba a las mejores escuelas, hasta tuvieron que tratar con dignidad a la empleada doméstica, se acabó la tercerización, tuvimos dignidad, soberanía. ¿Quién puede estar contra eso? Solo los que se perjudican porque no nos controlan, porque han sido los dueños del país. Ya, pues si el pueblo ecuatoriano se deja engañar nuevamente, ¿qué podemos hacer? Somos líderes políticos, no líderes espirituales. No, ¿y cómo ve el escenario electoral? En todo caso, déjame acabar la idea, ¿no? Entonces, y ya se me fue la idea precisamente. Tú decías, Leo, Orlando, repíteme la pregunta, por favor. Lo que decía es que con todos estos elementos y con todo lo que se sabe lo del Consejo de Participación, perdón, que se me fue la idea. Ya, por supuesto que están construyendo eso. Ya no lo destituyeron la otra vez. Pusieron que debería ser electo popularmente. Si eres electo popularmente ya no puede ser destituido por la Asamblea. Destituido por la Asamblea puede ser, sí, electo popularmente un presidente para tener un juicio político adecuado. Y los ministros de Estado, del Ejecutivo,
pero no puedes destituir un alcalde pues electo popularmente. Bueno, pusieron que la elección era popular, como no ganaron lo que ellos querían, los destituyó a los 2 meses la asamblea, ¿no? Y no pasó nada. Ahora dicen que el presidente por decreto puede destituir al Consejo de Participación porque tiene mayoría correísta. Que te digan pues el artículo constitucional o legal. Puede decir lo que le dé la gana. ¿Dónde está el artículo? No existe. Ustedes como periodistas, con todo cariño y respeto, deberían aclarar esas cosas. No deberían preguntar cosas que realmente es absurdo preguntar porque no existen. Lo primero que tiene que decirle a esta gente, bueno, señores, dígame el artículo pues, que da la competencia al presidente para destituir a otra función del Estado por un simple decreto como el Consejo de Participación Ciudadana, que además fue electo en las urnas. Ahora sí le pregunto cómo ve el escenario electoral, los precandidatos que ya han aparecido tempranito el día de hoy, por ejemplo Fernando Villavicencio, estuvo hace un ratito Esteban Torres con nosotros y nos decía que tienen al candidato más potente que es Jaime Nebot. ¿Con qué cartas jugará la Revolución Ciudadana? Yacu Pérez también está ahí en la También papeleta. ya caer en esas discusiones degrada la democracia, porque en los momentos que está pasando el país hay que pensar en visión de proyecto nacional de Estado, no quién es el candidato, ¿no? Ya que me preguntan, pues qué bueno que despistado como Villavicencio, eso demuestra la decadencia que vive el país, ¿no? Imagínense un Villavicencio precandidato, alguna vez lo fue Fernando Valdo, un delincuente, los Galo Lara, los Daniel Mendoza, o sea, a ese nivel lo han llevado los Yori, los Diana Salazar, a ese nivel tan precario han llevado a la República, ¿no? Jaime Nebot es un líder que respeto, pero ya déjenlo acabar tranquilo su vida política, el pobre no tiene ningún futuro, ¿para qué lo van a exponer de esta forma, no? Yo creo que es muy prematuro para hablar de candidaturas y muy mezquino, porque ojalá lleguemos a un gran acuerdo nacional. Exacto. Para recuperar la patria, un gran frente patriótico, ¿no? Que venza contundentemente si se dan las próximas elecciones anticipadas y rescate el país, porque el país, la gente está sufriendo por la delincuencia, por la inseguridad, por la falta de empleo, por la migración, por la falta de servicios públicos, por tantas cosas más. Ese debe ser el objetivo, no quién es el candidato. Claro, y precisamente le preguntábamos de eso también a Esteban Torres cuando mencionó el nombre de Jaime Nebot, y le decía yo si hay necesidad de un frente amplio, patriótico, democrático, que además tendrá la responsabilidad de recuperar la situación económica, social y de inseguridad que vive el país. Y por eso le pregunto entonces, ¿este frente a quién debería incluir y a quién no podría incluir? Sería un frente programático y creo que serían excluidos los culpables de la debacle nacional, que son los socialcristianos también, no se engañen. Ellos son los que apoyaron a Moreno. Cometieron un error garrafal al retirar su candidatura presidencial, apoyar a Lasso y se hundieron con Lasso, ¿no? Para ellos el mejor de los mundos es que continúe el viso político, porque Borrero depende de ellos. Se desquitan de Lasso, que los traicionó, es evidente que los traicionó, en eso tienen toda la razón, y tienen un gobierno títere con Borrero y no se presentan elecciones porque están en su peor momento. Para ellos ese es el mejor escenario. Pero en todo caso, ellos son corresponsables de lo que ha pasado, ¿no? Pachacut, estamos hablando tal vez más que llegar a un acuerdo con la partidocracia, significa con ellos, con la democracia que vimos nosotros. Entiende el pueblo ecuatoriano, no se puede hablar de bien común, de valores, de principios. Hay que hablar del ministerio, de los espacios de poder, porque son mercaderes de la política. Muchos legisladores de Pachacuti que se vendieron la izquierda democrática, probablemente los peores de todos, ¿no? Entonces hay que hablar con la gente que tiene ese sentido de misión, que en verdad tiene ese ideal de sacar la patria adelante, y en ese sentido es más lo que une que lo que nos separa, y probablemente no es la partidocracia, sino organizaciones sociales como la misma CONAIE. Yo veía el pronunciamiento de la OEA cuando se estaba tratando el juicio político y pues se hablaba como que se estuviera rompiendo la democracia en el país, ¿no? Hoy no he visto todavía, no sé si es que ya está algún comunicado de la OEA o cómo se van dando los pronunciamientos también a nivel internacional. ¿Qué se puede esperar de la comunidad internacional con respecto a la situación política en este momento del Ecuador? De la OEA nada, pues eso nunca sirvió para nada, y con Almagro peor. Siempre fue el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, para administrar las colonias, ¿no?, latinoamericanas, y con Almagro pues ya es un lacayo de ese nivel, ya es nivel Messi, pues, ¿no?, en cuanto a la calle. Entonces, de eso no se puede esperar nada. De la comunidad internacional, tal vez algunos gobiernos progresistas, pero todo eso ha tenido grandes retrocesos, ¿no? Todo en función de ideología, de conveniencia, no de principios, no de valores. Eso es diferente cuando llegué el 2007 al gobierno. UNASUR, por ejemplo, la creamos con gobierno de derecha, Alan García, Álvaro Uribe. Cuando a mí hubo la sublevación del 30 de septiembre de 2010, quisieron matarme, ahora todo dicen que todo fue un show, ¿no? Qué buen show que
que nos deberían contratar, Hollywood nos debería contratar porque qué buen show, qué bien que fingimos, ¿no? Bueno, de los que más me llamaron era Juan Manuel Santos, Sebastián Piñera, gobierno de derecho, porque compartíamos esos principios democráticos, esos principios de integración, esos principios de respeto a derechos humanos. Ahora no, ahora todo depende si está conmigo o contra mí, de acuerdo con ella. Entonces, hasta en eso ha habido retroceso. Hay que recuperar esa conciencia internacional, sobre todo regional, tener una sola moral y, si se puede, recuperar las instancias, una UNASUR fuerte, una CELAC fuerte, que impida, ¿no?, los abusos que hemos visto, como el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia o la destitución de Pedro Castillo en Perú. Presidente, tenemos muchos saludos desde Barcelona, Madrid, Murcia, Milán, Roma también, desde Francia también tenemos mensajes para usted, por supuesto, de mucha gente que sigue con atención. On peut parler français si tu veux. Sí, je parle francés. Okay. Bien, a ver, saludos de este tipo, pero también hay preguntas de otra naturaleza que le quiero trasladar, porque en el debate yo nunca te envío las preguntas, Orlando, siempre y cuando sean respetuosas, y si no son respetuosas sabré responderles también. Claro, y siempre por eso me hice autoritario, porque creen que un político lo puede insultar, mentarle a su progenitor y tiene que agachar la cabeza y decir muchas gracias. Conmigo no cuenten para eso, jamás. Claro. Yo sabré responder y defender mi dignidad. Así es, pero les comentaba que esos mensajes desde el exterior, como del interior, estamos conectados con más de 12 emisoras a nivel nacional y 4 canales digitales a nivel internacional, y en casi todos, me puedo equivocar, en alguno preguntan quién será el candidato y dicen por qué no ponerle a Andrés Arauz, a Carlos Rabascal, que ya tuvieron su oportunidad, que tienen un capital político acumulado. Para empezar, no sé si ya aplica las reglas de la reforma del Código de Democracia, con las cuales no estoy de acuerdo, de que sea el binomio mixto. Yo creo que sí aplica, ¿ya? Debe ser hombre-mujer o mujer-hombre. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque nosotros mismos fuimos los que impulsamos la equidad de género, pero elecciones multipersonales, pero unipersonales, como alcalde, que a mí no pusieron esa restricción, o como binomio presidencial, bueno, son bipersonales, es muy restrictivo. ¿Qué pasa si yo quiero tener 2 mujeres? No puedo. Claro. Son las novelerías de esta gente que no tiene idea de lo que es manejar un Estado. Hemos estado en manos improvisadas 6 años. Pero tienen buenas figuras de mujeres también. Y mucho de voluntarismo incompetente también, ¿no? Como te decía, gracias a Dios nos sobran cuadros y eso se decidirá en el momento oportuno. Además de que lo primero que vamos a ver es si habrá o no elecciones, porque se están presentando acciones constitucionales de protección y puede ser que la Corte pare ese decreto que es inconstitucional. Yo creo que tengo una pregunta sobre la situación del país en este momento. ¿Tiene arreglo y cómo se arregla este desastre? Ya lo hicimos una vez. Lo podemos volver a hacer juntos de nuevo. El desastre mayor. Bueno, ni tanto. Acuérdense que cuando yo llegué estaba el galimatías de la AGD, todavía la crisis bancaria, apagones de luz estuve hasta el 2010 y de 10 horas, 12 horas. ¿Sabes cuál es el impacto en seguridad, en competitividad, etcétera? Pero uno llega no para quejarse y echarle la culpa al otro, sino para trabajar y resolver problemas. Ya lo hicimos una vez, tenemos más experiencia, sabemos lo que hay que hacer, lo volveremos a hacer. Eso no significa que no tomará tiempo, que no tendrá costo. Lo que sí significa es que tendremos futuro, que el país no seguirá destrozándose. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cuáles serían los primeros pasos que hay que dar para que se pueda recuperar el bienestar y la paz en el país? Solo la ceguera de alma puede negar lo evidente, porque esta gente privilegia ni siquiera su fundamentalismo ideológico, sus odios. ¿Por qué? Porque no controla Correa, porque me dijo pelucón, porque me obligó a pagar impuestos, porque me obligó a tratar decentemente a la empleada doméstica, y eso pasa ante el país. Pero es evidente. Vean cómo progresó el país de 2007 al 2017. ¿Quién lo puede negar? Ni la oposición lo niega. Ha tratado de legitimarlo. Elefantes blancos, que todo con sobreprecio. Si eso es cierto, no hay premio Nobel de Economía, porque no solo que fueron obras con sobreprecio, hicimos una inversión sin precedentes, o sea, hicimos multiplicar pues el dinero. O sea, son tonterías que no resisten el menor análisis. Y vean ahí la estadística dura de Transparencia Internacional. Fuimos el país que más redujo corrupción en toda la región. Pero nos hacen creer que antes no tenía corrupción el país, que los casos de corrupción que hubo en 10 años de gobierno, que ahora todos éramos corruptos. Ahora sí están viendo lo que es verdaderamente la corrupción institucionalizada. Pero en todo caso, ya tenemos el ejemplo pues 2007-2017. Hay que volver a esas políticas, a esas instituciones, y lo que han tratado de hacer estos 6 años, por odio a Correa, por intereses creados y por fundamentalismo ideológico, es destruir todo lo que habíamos hecho, y aquí están las consecuencias. E incluso las cosas, pero que no admiten discusión. Por ejemplo, cocinas de inducción. Un programa de eficiencia energética que dio la vuelta al mundo. ¿Por qué pararlo? Lazo hasta se inventó un video con un actor diciendo que no servían las cocinas de inducción. A ese nivel llega su irresponsabilidad y su hipocresía, ¿no? ¿Por qué parar un programa
de cocina industrial. ¡Ay, que tiene problemas! Arreglen los problemas, pues. Pero sigan con el programa. Todo eso pararon. Yacha y Refinería del Pacífico, por odio a Correa, para hacernos quedar mal a nosotros. Y miren las consecuencias, ¿no? La institucionalidad. Acuérdense que tenemos los ministerios coordinadores, uno clave era el Ministerio de Seguridad, con Ministerio de Justicia. Estado obeso, demasiados ministerios. Eliminaron todo, hoy lloramos lágrimas de sangre con la falta de control en las cárceles, la falta de seguridad, la violencia. Entonces, es tan fácil como esto, Sofía, retomar esas políticas, esas instituciones, esos programas que tanto éxito dieron del 2007 al 2017. No hay dónde perderse. No quiero dejar de mencionar los saludos desde Nueva York, Chicago, Illinois, Bolivia, Brasil, Argentina, que están conectados también con esto. Les agradezco muchísimo, por supuesto, los comentarios, pero no quiero dejar de mencionar algo que también late en el ambiente. Bolívar, Cotopaxi, Loja, todas las... Eso sí, cobertura nacional sin ninguna duda. De eso sí no estamos dudosos para nada. Está hablando a nivel internacional, ¿no? Bolívar, Cotopaxi, ¿no? Claro que sí. La pregunta que nace y que surge es, ¿qué hace falta? Me preguntan, lo señalo además a partir de los comentarios, ¿qué hace falta para que el presidente Rafael Correa vuelva al Ecuador y pueda ser candidato? Le digo esto por una razón, porque en las últimas semanas se desarrolló un relato político alrededor de que el correísmo se ha tomado el Consejo de la Judicatura, que ya tienen cooptados jueces, etcétera, etcétera, para limpiar los procesos de Rafael Correa. ¿Es eso o de qué hace falta? ¿Qué hace falta para que Rafael Correa vuelva al Ecuador? O lo que teme el presidente es lo contrario, que no controlan, el Consejo de Judicatura ya no controla a los jueces y los jueces ya pueden actuar en derecho y no bajo presión mediática, política, como María Paula Romo, que le mandaba drones, le mandaba patrulleros, como Carlos Vera, que sacaba las fotos, las direcciones, para que la gente lo vaya a atacar si fallaban a favor nuestro. Hoy ya se olvidaron de todo aquello. Y perdóname que se indigna tanta doble moral, tanta hipocresía. Recuerden que yo tengo 51 causas penales. Bueno, ya se han archivado muchísimas. Recuerden que en el 2018 tengo una orden de prisión por un caso de secuestro que se juzgó en Colombia. No, ya estaba, lo juzgaron doblemente acá. Acusado por un policía que ni conozco, diciendo que le ordenó el secuestro de un delincuente que fue deportado 2 meses después. ¿Para qué se va a secuestrar a alguien que va a ser deportado? ¿No? Y que ya confesó que lo obligaron a involucrarme sin conocerme, sin haber nunca hablado conmigo, pero lo amenazaron con 9 años de prisión si no me involucraba. El fiscal Pérez Reina y el nefasto Trujillo. Ya se olvidaron de eso. Y nada, no pasa nada. Sigue ahí esa orden de prisión. Y por supuesto el caso Soborno, que es una vergüenza mundial que ya se le va a derrumbar más temprano que tarde, si no nacional, internacionalmente, con la ONU, el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Que recuerden, en plena pandemia, todos los miles de juicios parados, por orden del Consejo de Judicatura, solo podían continuar los juicios de flagrancia, excepto el caso Soborno, que siguió. Un montaje de los servicios de inteligencia donde utilizaron al payaso Villavicencio y, por supuesto, Diana Salazar, que hasta obligó bajo tortura a Pamela Martínez a hacer cuadernos falsos y todo aquello, bajo la amenaza de que si no le metía presa a toda su familia, porque ellos trabajaban en la empresa que había creado Pamela Martínez. En todo caso, todos los juicios parados. Solo avanzó el caso Soborno en tiempo récord. En 17 días sacan la casación. 17 días. Se demora más de un año. ¿No? Y tienen todo listo el 17 de septiembre. Acuérdense que este sinvergüenza José, ¿cómo se llama el consejero del Consejo Electoral y que fue consejero de anticorrupción de Lazo, secretario? Luis Verde Soto. Luis Verde Soto. Verde Soto. Luis Verde Soto. Incluso pidió el acuerdo de los partidos políticos para trazar elecciones para que tengan tiempo de condenarme, porque el objetivo era impedirme participar en las elecciones. Y lo lograron, rompiendo todo el debido proceso. Y como no tenían pruebas, me acusaron, pero así dice la sentencia, instigador por medio de influjo psíquico. O sea, yo manejaba una organización dedicada a los sobornos que nunca han existido, nadie lo reconoció porque no existen, ¿no? A través de influjo psíquico. Con eso condena hasta el Papa Francisco, porque de Roma, del Vaticano, a través de influjo psíquico puede dirigir los motines en las cárceles en Ecuador. Y con esa cantinflada me condenan 8 años, me quitan los derechos políticos, me impiden ser candidato y regresar a mi patria, y así hacen presidente Lazo. ¿Se ha olvidado de eso la gente? Ese es el problema. Por eso estamos como estamos, porque creen que el problema es de los demás. Injusticias tan clamorosas, abusos tan claros, destrucción del Estado de Derecho, de los derechos humanos tan atroces, nos perjudican a todos. Y cuando a mí me impidieron participar en las elecciones, no solo me robaron mis derechos, mi libertad, mi reputación, le robaron a todos ustedes la democracia, la libertad de elegir, e hicieron presidente a Lazo. Entendamos lo que ha pasado. Entonces me preguntan qué pasa, qué falta para que yo regrese, que se le derrumben todas estas payasadas de los casos judiciales, pero sobre todo un pueblo que jamás permita atroces persecuciones políticas como la que nosotros hemos sufrido estos años.
Una de las últimas preguntas que no quiero dejar de mencionar a propósito de lo que está pasando en el Ecuador y obviamente con todo este caos que se genera es que se ha querido comparar esta muerte cruzada, esta arrogación de funciones, etcétera, como se lo menciona, con lo que ocurre en Perú con Pedro Castillo. Este es el relato que han querido posicionar también algunos. ¿Hasta dónde, presidente Correa, se le plantea al mundo entero esta diferenciación con respecto a lo ocurrido en Perú? Y sobre todo porque esta es una herramienta constitucional que no existe, por supuesto, en el Perú. Sí existe la disolución del Parlamento, pero con algunos pasos que no los dio Pedro Castillo. Y el Parlamento aprovechó para destituirlo a él. Y no sé cuál fue exactamente el rol de la Corte Constitucional, pero hay grandes abusos y sobre todo represión del pueblo peruano. Y con todo respeto a Perú, su institucionalidad es un Frankenstein. Su constitución no es ni presidencialista ni parlamentarista. Se ha diluido el poder para que nadie gobierne y gobiernen los poderes fácticos. Esa es la estrategia de los neoliberales, ¿no? Diluir el poder bajo muchos nombres, membretes bonitos, que participación, pluralismo, y así gobiernan desde los medios de comunicación, de las cámaras de producción, de la banca, porque no hay poder político pues consolidado. Y esa es lamentablemente la situación de Perú. No es nuestro caso. Nuestro caso tiene un diseño, nuestra constitución tiene un diseño constitucional muy claro, un régimen presidencialista, fuerte pero flexible. Se necesita un presidencialismo, tomar decisiones, ejecutar, administrar, pero flexible. Si hay un fraude democrático como Lazo, como lo había antes de mi gobierno, en 10 años 7 presidentes, acuérdese usted, y claro, Abdalá Bucaram un fraude democrático, Yamil Maguad lo fue, Lucio Gutiérrez, pero se los votó a muchos de ellos fuera de la Constitución. Pues a Abdalá lo declararon 44 asambleístas, congresistas en esa época, loco. Se declararon psiquiatras y lo declararon loco. Eso es totalmente inconstitucional, por más que sea Abdalá Bucaram. Para evitar eso, reconociendo que los fraudes democráticos que crean crisis políticas graves y que hay que dar salidas pacíficas, constitucionales, democráticas, se incluyeron en la Constitución del 2008 estas figuras parlamentarias. La anticipación de elecciones, artículo 130, llamada por la Asamblea, o artículo 148, llamada por Lazo, el presidente, perdón, en general. Entonces es algo bueno y es diferente a Perú. El diseño es muy claro. El problema es que usted puede tener las instituciones, como creo que ya lo manifesté, más virtuosas, que si no tiene gente virtuosa acostumbrada a la trampa, si tiene un público tolerante con la trampa y tiene medios de comunicación que aplauden la trampa en función de su conveniencia, nada va a funcionar. Entonces no nos engañemos. Al final del día es un problema de valores. Valores de los políticos sobre todo, pero valores de todos. A no permitir la trampa, dependiendo si me conviene o no me conviene. Y de una prensa mucho más decente. Y es una prensa, una buena prensa es vital para la democracia, pero una buena prensa es letal para esa misma democracia. Estos últimos 6 años hemos tenido una prensa terrible. Nada de lo que ha pasado hubiese sucedido, tengámoslo claro, si no hubiese sido con la complicidad de la prensa. El expresidente Rafael Correa nos acompañaba en este espacio de acá de la radio Pichincha, en esta transmisión especial, tras esta decisión de decretar la muerte cruzada. Ha dado cuenta de que el presidente o expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, habría interpuesto ya una acción legal ante la Corte Constitucional y también ha hablado de la posibilidad de llamar a un acuerdo nacional. No me quedó claro con qué sectores se dialogaría, con cuáles no, con quiénes espera que se pueda realizar yo creo que les este acuerdo claro, nacional. Sofía, dije que con la partidocracia cómplice de la tragedia nacional, todos se unieron contra nosotros. Y no porque no reconocieran que hicimos las cosas bien, sino que con nosotros no tenían espacios políticos, los intereses son sus espacios políticos. Entonces es muy difícil lograrlo con la partidocracia, lo podemos lograr con organizaciones sociales fuertes como la CONAIE, y lo importante es coincidencia de programática y de principios y valores, ¿no? Sobre todo, si comparten ese amor de patria, esa visión del país, va a ser siempre más lo que nos una que lo que nos separe. Claro que sí. Gracias, presidente Correa. Un abrazo a la distancia, por supuesto, pendiente siempre de sus reflexiones, de sus análisis, también, por supuesto, de las decisiones que tome el Movimiento Revolución Ciudadana. Un abrazo, que esté muy bien. Es que por acá Ya nos está preguntaban. mayorcito, licenciado Pérez. Un abrazo, Sofía. Nos Está bien que preguntaban- cuida la tercera edad, Sofía. Todos vamos a llegar, esperamos llegar Este es con el esa equipo de- falta como energía 20 años todavía. positiva que se mantiene acá, por supuesto. El equipo de la sub-60 aquí presente, por supuesto, de la sub-60 bien presente. Muchísimas gracias, Gracias. el expresidente Un abrazo, Rafael cuídate. Correa. Decía que por acá nos preguntaban si se va a dialogar con Leonidas Issa, con el Partido No, Social Cristiano, qué va a ok. pasar, pero esas son Yo nunca he inquietudes de hablado la con Leonidas ciudadanía. Issa, pero me gustaría hablar, no lo conozco y no he hablado con él. Tengo Bueno, buena impresión de Leonidas, no comparto mucho de lo que sostiene, pero creo que por lo menos auténtico y honesto, porque los demás, muchos dirían que son mercaderes, cómo se han vendido en la asamblea. Los asambleístas de Pachacuti es vergonzoso, es peor que la derecha, es vergonzoso realmente. Entonces creo que Leonidas Issa no es de esa clase, claro la que impresión sí. que tengo.
Bueno, nos deja también con ese otro mensaje. ¿Podría hablarse con Leonidas Issa para hablar No, por de este frente? supuesto, Claro cuando que hemos sí. rechazado el diálogo con personas que no hayan cruzado líneas rojas, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Con corruptos no vamos a hablar, con traidores no vamos a hablar. Sin Gracias, odio, pero Rafael con Correa. memoria, compañero. ¿Ok? Muchísimas gracias. Son las 12 horas con 3 minutos, ya es del mediodía, y tenemos que denunciarle al mundo entero que hubo varios intentos de intromisión en el servidor de nuestra señal a propósito de la entrevista con Rafael Correa Delgado, el intento de destruir, de obstaculizar, por supuesto, la transmisión de esta entrevista con Rafael Correa Delgado. Esto obviamente tiene sentido cuando vimos toda la mañana un ataque de estas granjas de trolls, de bots, que efectivamente sabemos de quiénes vienen. Algunos son bobitos, otros son bobazos y otros son hijos de bobos y otros son hijos bobos, los cuales manejan todo este aparato de ataque contra los medios de comunicación que ejercemos un periodismo responsable, no neutral, no tampoco del todo objetivo como quisieran vernos. Tenemos nuestras posturas y nuestras visiones. Defensa de la democracia, defensa del periodismo, defensa de la estabilidad y sobre todo respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Así es. Son 12 horas con 4 minutos, vamos a hacer una pausa porque efectivamente tenemos que hacer un paso